En este primer bloque vamos a saludar a Iván Imbar, que es sociólogo, además becario de investigación dentro de la Universidad Nacional del Litoral. Esta semana, en un apartado, en un momento que tiene la radio de la universidad en el programa de la tarde, lo convocó para charlar sobre una investigación que tiene que ver con los oficios en la marginalidad, en nuestro contexto, y que muchas veces pueda representar un contexto parecido para la región, pero cada vez que se habla de nuestra aldea nos interesa un poco más para comprender, entender una actividad que está a la vista de todos, pero que no todos reconocemos y no todos, ni que hablar, le hemos bajado la lupa para saber cómo es su funcionamiento un poco más en profundidad. Estamos hablando de oficios, de trabajos que son muy marginales, que son muy precarios en muchos casos, el cartonero, el limpiacoche, el cuidacoche, a veces denominado trapito, una palabra que, bueno, está bastante, se usa bastante este último tiempo, y también aquellos que tienen una representación en ese tipo de actividades como una posibilidad de, por lo menos, bancar el mostrador, parar la olla, desde un sentido individual o trabajando desde una mirada un poco más individualista, y otros tal vez pensándolo a nivel cooperativo. Todo lo que dije tal vez seguramente es muy poco al lado de lo que nos puede contar Iván, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. La verdad que es infrecuente que tal vez me vayas a decir, no tanto, hay muchísimos que lo hicieron antes, hay otros que lo están haciendo, pero por eso te lo quiero preguntar. Si es tan frecuente bajarle la lupa a este tipo de actividades desde el punto de vista de la sociología y sobre todo localmente, a estas actividades que tienen que ver con sectores, ¿cómo los denominaríamos? Puede ser sectores marginales, sectores empobrecidos, hay economía popular, digamos, hay varias formas de abordarlo. Hay muchos estudios, sobre todo, más que nada en cartoneros, que es algo que se viene trabajando mucho desde Buenos Aires, desde sus inicios ahí en mediados de la década del 90, y después con la crisis del 2001 que estalló, digamos, la cantidad de cartoneros que hay en la calle. Hubo mucho abordaje de las ciencias sociales sobre los cartoneros, sobre el fenómeno cartonero, que es un mundo distinto al de los trapitos, que es un mundo distinto al de los carreros, que también yo he trabajado sobre ellos. Es un mundo distinto al que está en los semáforos limpiando vidrios o vendiendo algún bien de consumo. Sobre cartoneros hay un montón, sobre trapitos no tanto. Me ha costado encontrar antecedentes sobre eso. Así que sí, es un camino que se va haciendo, digamos. Uh-huh. Y con pocos antecedentes, digamos, en términos de teorizar o concentrar información que representa el sector. Digamos, es casi un terreno prácticamente virgen avanzar sobre este aspecto. Sí, porque a veces es un lugar bastante hermético, digamos, para ingresar, digamos, exacto, para poder conversar. Es difícil, digamos, igual una vez que entras y te das cuenta que no están así, digamos, hay como una distancia que es social, que la tenemos también los que investigamos, digamos, con respecto a nuestro objeto de estudio, y más en estos casos, digamos, que hay que superarla, que hay que franquearla, hay que encontrar la vuelta para poder llegar. En mi caso fue empezar a hacer videos con ellos, digamos, empezar a hacer proyectos de documental o de videos más institucionales, en el caso de una cooperativa de cartoneros que yo trabajo con ellos, en el caso de Mario, que justo ahí lo vio en la pantalla, que quiere conseguir trabajo y me pidió hacer un video. Entonces, es mi forma de acercarme y de poder llegar y que de paso hablar de cómo trabajan, cómo es su vida, cómo llegaron ahí, qué piensan, qué va a pasar. Todas esas cuestiones las vamos charlando en un vínculo que se va formando, digamos. La metodología incluye estar vinculados con ellos. ¿Y cómo nace tu primer interés respecto al sector? Porque uno puede tener algún prejuicio, no sé si prejuicio, pero alguna hipótesis sobre cómo es el funcionamiento de estas actividades en el sector de la marginalidad, y después termina comprobando que es totalmente distinto, o es parecido, o es un poco parecido a lo que pensaba a priori. Así que la pregunta es, ¿cómo nace este interés tuyo por este tipo de investigación, por este tipo de sector? ¿Y qué hipótesis te trazaste al principio y qué terminaste encontrando? Todavía es una investigación que está en desarrollo, digamos. Yo empecé estudiando en mi tesis de grado a los carreros, en pleno conflicto por la tracción a sangre, que fue entre 2016 y 2019, el momento como el punto álgido de conflicto entre carreros y proteccionistas, que terminó en una ordenanza de prohibición de circulación en el centro. Mi interés era un interés bastante social, digamos, de decir, había una preocupación
de qué pasaba en su momento con los carreros que se habían convertido como una especie de enemigo público, digamos, en la ciudad, y quería saber sociológicamente cómo se había construido eso, digamos, cómo se había generado, cómo había crecido eso. Que era una imagen distinta a la que yo tenía cuando era chico. No sé, yo soy de Barranquitas y el carrero era como un oficio más de los que pasaban, del paisaje barrial era el que dejaba el mueble afuera y lo buscaba. Bueno, había como, no sé, era algo más del paisaje. Cuando estaba por hacer mi tesis, que tenía que elegir tema de estudio... Discúlpame, el carrero es lo que habitualmente se denominó el ciruja, digamos, ¿o no? Y puede haber diferencias, porque el carrero refiere específicamente a la movilidad, digamos, al caballo, Ajá. al carro con caballo, Sí. pero puede ser que cirujee, que busquen las bolsas, que eso es cirugiar, puede ser que cartonee, entonces es cartonero también, Sí. puede ser que se encargue, pero sí, o sea, está vinculado al cirujeo, digamos, generalmente porque busca materiales para recuperar, para vender, para después revender, o alimento directamente de la basura, pero por ahí muchos van al mercado de abasto y buscan las frutas y verduras que no sé, que se están por tirar, digamos, así que sí, el carrero, pero justamente específicamente el carrero son los que andan en carros tirados por caballos, digamos. Después sí, hay cirujas que van caminando o que van con un carro empujando a mano, digamos. O sea, está esa pequeña diferencia, digamos, pero sí, generalmente se dedican al cirujeo. Y bueno, después ya empecé mi etapa de doctorado, así que me interesaba también ver cómo se ordenaba el centro en relación a las periferias, digamos, de la ciudad, son varias periferias, cómo se ordenaban estos oficios, digamos, en relación al Estado, digamos, qué pasaba, cómo interactúan los sectores medios, que son los que mayormente conviven con ellos, y que de esos intercambios se benefician, entre comillas, digamos, los sectores empobrecidos, y todas esas variables me interesaba verlas en estos oficios, me pareció muy interesante verlos en estos oficios, que es donde ponemos el termómetro, por decirlo de una manera, porque se trasladan por el centro de la ciudad, ocupan lugares en el espacio público, tenemos cercanía física con ellos, digamos, interactuamos cotidianamente, y es ahí donde ponemos la lupa, digamos, en esa interacción, digamos, que sea entre sectores medios y sectores empobrecidos, y bueno, hasta ahora nos viene dando bastante información y también sacándonos muchos prejuicios que teníamos de, por ejemplo, vincularlos unos con otros, digamos. El cartonero no tiene nada que ver y no se conoce con un trapito. Claro. O sea, Hay también como una relación que existe con lo que se llama el trapito, un poco más, no sé si intensa, pero seguramente más cercana que con el cartonero. De hecho, la idea de establecer un mínimo diálogo, en la mayoría de los casos, entre entre el automovilista y el trapito, es mucho más frecuente que tenerlo con el cartonero. El cartonero va silenciosamente, busca su cartón, su papel y sigue, o su comida, como dijiste vos. sí. Y en el caso del trapito, es muy probable que haya una relación chiquita, exigua, pero que exista. Y que también es el contraste esos segundos es el contraste de dos mundos totalmente distintos. Sí, hay un autor que lo denomina los umbrales, digamos. Es un umbral donde se encuentran dos realidades distintas, digamos. En el caso de los cartoneros casi no sucede, digamos. De hecho, no nos damos cuenta. Por ahí ellos negocian su acceso, digamos, a partir de invisibilizarse, digamos. Circulan silenciosamente, buscan su cartón y salen, no interactúan generalmente con los sectores medios. Sin embargo, igual eso tiene sus consecuencias negativas, digamos, que si después charlamos, pero en el caso de trapitos la interacción es necesaria, digamos, para que suceda el intercambio. Claro. Es muy distinto. Y eso genera toda una serie de cuestiones, digamos, que van desde las cuestiones negativas o polémicas, digamos, que son las que se conocen más, suelen salir más a la luz, que son los tratos extorsivos, lo de exigir, y otros intercambios que tienen que ver más con no sé, gestos paternalistas de los vecinos, gestos de solidaridad, de decir, bueno, este trapito es de la cuadra, lo conocemos, tenemos confianza. Funcionan también como una especie de filtro, entre comillas, de otros trapitos que no conocen la dinámica de la cuadra, entonces queremos que esté él, eso me dicen mucho, yo hablo mucho con ellos y me dicen, cuando yo me voy, enseguida los vecinos me piden que vuelva porque vino alguien que no les gustó tanto, que no les cae tan bien. Entonces es complejo el vínculo, no es tan de amigo-enemigo, digamos, como se piensa, digamos, o de un vínculo roto entre vecinos y trapitos, sino que hecho es lo que está pasando, digamos, cuando se prohíbe la práctica, también muchos vecinos salían a decir, no, este trapito no me lo toques porque Sí. se desarma un poco la Sí. dinámica de la cuadra, digamos. Me salgo de las ganas de meter un asterisco ahí y preguntarte si querés ahora, por qué crees que se pospuso, iba a decir fracasó, pero se pospuso la discusión sobre la presencia de los trapitos en un sector de la ciudad
como se había pensado en su momento a nivel municipal? Eh, es difícil regular algo que tiene, que para mí está hiperregulado, pero está regulado desde un lugar desde esto, de la interacción cotidiana entre vecinos y trapitos, desde la interacción entre trapitos y los agentes de la municipalidad, entre los trapitos mismos. Un trapito que está en una cuadra hace quizás, hay algunos que están hace 10 años o más, que se ganó la confianza con el vecino, no va a querer salir de esa cuadra porque pierde mucho, o sea, todo el capital que generó, que es el de la confianza del vecino, que le genera sus beneficios, que con eso puede sobrevivir, si se va, se mueve, que generalmente son estas propuestas de regular, implican la reubicación, digamos, ubicar en una cuadra donde no lo conocen. Y ya lo habían planteado en su momento, en la gestión anterior, y conversando, ahí yo empezaba con investigación, me decían, no podemos porque yo vi una cuadra nueva, no me conocen, tengo que empezar de cero, y con la economía que manejan, que es diaria, digamos, perder un tiempo, digamos, aunque sea un mes, es crítico, digamos. Yo necesito llevar la comida hoy y lo que gano hoy es lo que yo como. Si no gano esto, no como. Entonces es difícil aplicar esas regulaciones que implican por lo menos una reubicación. De juntar estos vecinos que no se conocen con el trapito porque va a dar desconfianza mutua de los dos. Se va a convertir primero en un individuo sospechoso en el barrio, no lo conocen. Entonces va a haber resistencia de los dos lados, digamos. En cambio, suele suceder o sucede con el tiempo que se regula solo eso, porque el trapito que quiere quedarse en la cuadra se termina comportando de la manera que los vecinos lo dejen quedarse y no lo denuncien todo el tiempo, o se invisibiliza, que es que con estar ahí medio tapado, ahí en las sombras, como sucede ahora con el tema de la prohibición, que tienen que estar escondidos entre los autos, lo cual también trae consecuencias negativas, que es que no puedan estar todo el tiempo, entonces exigen el pago antes de que o sea, cuando vas a vuelvas, auto, de que regreses, claro, sí. que antes por lo menos no venía pasando tanto, digamos. Sé que existía, digamos, pero ahora pasa esto que necesito que me pague ahora porque no sé si va a pasar la policía o algo y me tengo que tener que ir, digamos. Así que es algo complejo, digamos. Donde vos sacás una cosa, cae por otro lado. Sí. Y además es como que es doblemente, desde el punto de vista temporal y el punto de vista del talante, de las características del trapito, por seguir por el mismo ejemplo, vincularse con su contexto, porque todo lo que pase cuando el trapito es nuevo, todo lo que pase malo en el lugar, siempre será el primer sospechoso, el primero o el segundo. Sí. Y sin embargo, con el paso del tiempo puede llegar a constituirse como una referencia del barrio y una tranquilidad de que esté tal o cual persona en ese lugar, ¿no? Sí, eso. O sea, hay diferentes trapitos, no puedo hablar de términos generales, pero con los que vengo hablando y con los que tienen mayor tiempo en una cuadra, siempre destacan que la legitimidad se la da el mismo vecino, claro, que con el tiempo lo va dejando quedarse y lo deja estar y se conocen y saben quién vive en tal casa y saben que hasta ahora tengo que estar atento porque llega tal con la hija y tienen esos cuidados y a la vez, como te mencionaba antes, digamos, dicen, yo venía a esta cuadra y veía que estaba muy mal vista, que había trapitos que no se portaban bien. Bueno, después ahí la disputa entre ellos, sabemos que en general terminan en episodios de violencia, digamos, hay conflictos, pero bueno, terminan ganando como el trapito que mejor se porta, entre comillas, o el que mejor se porta desde la mirada del vecino que está en esa cuadra, digamos. ¿Qué norte tiene un muchacho, porque la mayoría son chicos, de estas características, con estas características, digamos, es el norte de aguantar el mostrador lo que se pueda y parar la olla como objetivo de máxima? Bueno, un contexto del de hoy muy difícil, muy distinto tal vez al de hace 10 años o un poco más. Son digamos, de sostener en el tiempo la actividad, son de mutar de actividad. Por ejemplo, puede un trapito terminar siendo cartonero, más allá de las diferencias que recién subrayabas. ¿Qué características tiene este trabajo, este oficio, esta actividad? Generalmente el norte es bastante próximo, digamos, se termina en el día, creo que están todo el tiempo buscando la subsistencia. Por eso son tácticas, digamos, están esperando esos intersticios que se abren, digamos, que puede ser cuidar un auto, puede ser limpiar un vidrio, puede ser vender bolsas y pueden ir circulando, digamos, no están siempre. Si ganan una cuadra, digamos, puede ser que permanezcan ahí, pero si después pasa que los vecinos no quieren que esté, van a estar en un semáforo, pero los objetivos son
diarios, digamos, no superan ese. Por eso es muy difícil también actuar, digamos, desde el Estado con respecto a ellos, digamos, porque tienen objetivos diarios, porque su economía es diaria, digamos. Es junto para comer, junto para darle a mis hijos y mañana vuelvo a empezar de vuelta, digamos. No hay, en términos temporales, lo decías vos, no hay proyección, digamos. Claro. No hay posibilidad de proyección, digamos. Sí, obvio, están siempre a la espera de alguna aparición de alguna changa. El tema de las changas es eso, es que tenés que irte de la cuadra por, no sé, 3, 4 días lo que dure la changa, y después tenés que volver y tenés que recuperar ese lugar. Entonces es muy difícil también salir de esa especie como de trampa, ¿viste? Que van quedando. Y a la Pero vez, siempre es muy conversado ese retorno cuando otro está ocupando por la eso, esquina. es muy difícil dejar una cuadra y volver, Sí. digamos. En muchos casos sí se respeta, digamos, no siempre son violentos los encuentros, digamos, pero puede suceder que sí. Pero bueno, todos destacan que la permanencia es fundamental, digamos, estar ahí antes que estén todos, estar ahí antes que lleguen, no sé, en el caso de muchos trapitos que trabajan cerca de la universidad, que están antes que lleguen los trabajadores de la EPE, que me vean que yo estoy acá y cuando están yendo yo estoy acá, cuando ellos van yo estoy acá. Pero el norte, no, la verdad que es eso, es el día a día, estamos en un contexto aparte que recrudeció mucho. Desde que yo empecé la investigación ya había Claro. muchos trapitos, había mucha desigualdad, había mucha pobreza, y ahora eso se recrudeció, lo que hizo que aparezcan nuevos trapitos que no conocen las dinámicas del barrio, que no conocen los recorridos, quizás como para no centrarnos en trapitos, en cartoneros, o ahora hay muchos problemas porque, bueno, el tema de las bolsas rotas y eso, que muchos cartoneros que se llaman cartoneros de oficio o carreros en su momento, digamos que también existen todavía, que entendían que que romper bolsas iba a generar un problema futuro y lo empezaron a cuidar, y ahora aparecen nuevos que entre la desesperación y no conocer, digamos, las dinámicas puede generarse problemas, se rompen bolsas, hay basura en la calle. Lo mismo pasa con los trapitos, lo mismo pasa con los limpiavidrios. El vínculo con los sectores medios se va negociando constantemente, día a día. Lo que viene pasando es primero, bueno, que aparecen estos nuevos actores, nuevas personas que se dedican a esto por el desempleo, por la pobreza, por la indigencia, por el aumento de todo eso. Y a la vez que hay un rechazo un poco más fuerte, digamos, con respecto a ello, digamos, que antes era quizás una mano que tendía siempre de un lugar de subalternidad, digamos, pero que tendía a ser un poco más, no sé, amistosa, o tendía a ser un poco más de solidaridad. Bueno, era una mano que está como expulsando, digamos, que Sí. es lo que llamamos mecanismo de reenvío, que le dicen, ustedes tienen que volver a su barrio de origen, que ese problema es grave porque ahí no hay tantos recursos circulando, hay mucho menos para tanta cantidad de gente que está en condiciones similares, digamos. Iván, podemos ver tu trabajo, podemos ver en tu, no sé si querés decirlo, en el canal de YouTube, se puede ver parte de tu trabajo audiovisual, se puede leer algo de más, alguna conclusión, algún avance de tus investigaciones también. Sí, bueno, hay artículos publicados. El último artículo lo pueden buscar como en Cátedra Paralela, que lo escribí con mi directora, con Daniela Soldano, que es justamente sobre trapitos, digamos, salió este año, hace unos pocos meses. Después en YouTube hay algunos videos. Yo trabajo con una cooperativa de cartoneros que es Reciclando Nuestros Sueños. Hicimos unos videos para que ellos muestren lo que hacen un trabajo increíble de recuperación de material, que la verdad que yo quedé bastante impactado cuando lo vi, y bueno, fue un motor para mostrarlo para afuera. Y después algunos videos de trapitos que vamos haciendo trabajo porque ellos quieren contar un poco su vida, un poco saldar esa distancia social que perciben a diario y contar por qué están ahí, o sea, quitar un poco de prejuicios, quitarse un poco de prejuicios de encima, digamos. Así que hay un par de videos de esos. Y hay uno hace poco que subí de Mario, que voy a aprovechar a mencionarlo, que me pidió hacer un video para conseguir trabajo, para salir de ahí. Estaba viviendo en la calle, este último invierno estuvo en la calle, o sea, eso hablamos ahí del norte. Bueno, él estaba viviendo, cuando yo lo conocí estaba en la calle, pasó unos periodos alquilando de una habitación, volvió a estar en la calle este invierno y ahora volvió a conseguir una habitación, digamos, va como rotando. Y en ese tiempo me pidió hacer un video para conseguir un trabajo y poder salir de ahí. Así que ese video lo buscan como Mario de San Jerónimo, que es la calle donde él está. Lo pueden ver y aparte es muy carismático y le va a caer bien. Se hace que le va a caer. Gracias por haber venido. No, Muchas por favor, gracias. gracias por invitarme.